Pablo Pereira, presidente del PIT-CNT, gracias por atendernos. ¿Por qué no ha sido posible llegar a un entendimiento con empresarios y también con el gobierno para que prosperara justamente un diálogo y evitar que se hicieran denuncias de diverso tipo ante la OIT? Bueno, yo parto de la base de que la decisión empresarial es equivocada y que coloca al Uruguay en un lugar donde no debe estar, que es en una lista que acá se la denomina negra, de los países observados por la violación de los convenios internacionales del trabajo fundamentales, negociación colectiva, libertad sindical, derecho de huelga, pero también trabajo forzado, también peores formas del trabajo infantil. Colocar en esa lista al Uruguay es un agravio al Uruguay, pero además le genera dificultades, es decir, genera una imagen negativa del Uruguay. En segundo lugar, el acuerdo es difícil porque tenemos posiciones antagónicas. Mientras ellos plantean una negociación libre y voluntaria, y eso sucedió entre el 90 y el 2005, y solo 20% negociaron voluntariamente, hoy la negociación colectiva alcanza más de 90%, con lo cual defender esa ley es defender la negociación de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores más débiles. En este modelo de negociación negocian los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas que jamás habían tenido negociación hasta ahora. Y por otra parte, ha sido un instrumento de distribución del ingreso. Obviamente no todo el que quisiéramos, pero ha sido un instrumento para que el salario real de los trabajadores en unos 10 años haya crecido en el entorno del 50%. Ahora, ¿por qué una ley que ha dado estos resultados, que la mayor parte de los convenios se han firmado por acuerdo, se la quiere modificar? Y el segundo aspecto, que es el de las ocupaciones, que si usted lee la ley de arriba abajo, no las va a encontrar, precisamente porque las cámaras empresariales le pidieron al presidente Vázquez que retirara el capítulo de ocupaciones de la ley de negociación colectiva. Entonces, en este tema, nosotros consideramos que hay una extensión del derecho de huelga, que la ocupación es una extensión o una modalidad del derecho de huelga, con lo cual la vamos a defender, porque defendemos el derecho de huelga y no queremos ni vamos a permitir que se nos reglamente de esta forma. Por ¿verdad? eso, aun cuando los empresarios dicen que la OIT no reconoce eso como una extensión del derecho de huelga. Mire, la OIT sabe lo que dice, que cuando una fábrica esté ocupada, para poner un ejemplo concreto, se le debe permitir ocupar a los trabajadores, permitir trabajar a los que quieran entrar a trabajar y dejar gestionar la empresa por sus dueños. La pregunta contéstenla ustedes, ¿puede hacerse esto? ¿Es posible hacerse esto? ¿O es casi una burla la recomendación? Porque imagine un lugar de trabajo ocupado con las tensiones que esto provoca, porque ningún trabajador ocupa porque sí, ocupa o porque hay despidos, o porque se generó una situación irregular en el lugar de trabajo, o porque está tratando de que algún derecho se le respete. Cuando sucede, ¿usted cree que es posible esto? Es como si yo le dijera, mire, la mejor solución para el fútbol es volver a juntar la Ámsterdam con la Colombia. Probablemente todos lo viéramos como una cosa perfecta. Ahora, ¿es posible hacerlo esto? Ahora, teniendo en cuenta que justamente la OIT estipula eso, ¿no cree que es viable que le lleven la denuncia que está presentando las gremiales? Pero yo no lo puedo saber. Parto de la base de que esta recomendación, porque vamos a no olvidar lo que es una recomendación, no es una exigencia, es una recomendación, es inaplicable, no tiene aplicabilidad en el mundo del trabajo, ni en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Vamos a suponer la segunda cuestión, que es lo que le hemos propuesto a las cámaras empresariales, que es generar un mecanismo de prevención de conflictos más complejo que el que hay hoy. Y a esto es lo que se le ha dicho que no, que pretenden no negociar más y ir con la queja a la OIT, para generarle un daño al Uruguay que casi ninguna cámara empresarial lo hace en el mundo. Y miren que hay diferencias en el mundo entre los gobiernos y las cámaras empresariales, precisamente porque no quieren dañar la imagen del país en el que trabajan, ¿no? Pero bueno, allá la poca reflexión que han tenido es responsabilidad de ellos, ¿no? La medida de la ocupación se ha aplicado con la progresividad que implica justamente recurrir primero a otras medidas. Bueno, probablemente en algunas oportunidades no, pero ustedes son periodistas y cubren, básicamente muchos de ustedes cubren noticias sindicales. ¿Ustedes creen que la ocupación de los lugares de trabajo es la medida que predomina en el Uruguay? Yo les aseguro que no. Pero yo les aseguro que no. Los estudios de la Universidad Católica sobre conflictividad laboral les aseguran que no. Entonces me parece que estamos haciendo de un tema menor como si el Uruguay viviera ocupado. Y es raramente que ustedes pueden cubrir una ocupación. Es raro que ustedes puedan cubrir una ocupación, porque esta es la última medida que un sindicato toma, antes de agotar la negociación con la empresa, de cumplir con las prevenciones respectivas de los convenios, de tratar de generar condiciones en el Ministerio de Trabajo, hasta llegar a la última medida que tienen los trabajadores, que ocupar el mercado de trabajo. ¿No queda Por supuesto que desequilibrado en cuanto a que a nivel
público no se puede porque en realidad hay mecanismos que hacen que se desocupe, se desaloje ese lugar que está ocupado y en realidad se estaría permitiendo hacerlo en el ámbito privado? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con que del ámbito público se desaloje. Siempre hay que conformar un ámbito de negociación cuando se desaloja, pero aún así nos parece que no es una medida pertinente, ¿no? De todas formas, esto no quita lo otro. Nosotros lo consideramos un derecho y de hecho hemos ocupado oficinas públicas. Después nos han desocupado. Y muchas veces en gobiernos anteriores nos han desocupado, pero nosotros entendemos que es un derecho y que lo tenemos que defender como tal. Pero los empresarios también dicen que sería buena cosa que se respetara el derecho de los trabajadores que cuando se decreta una huelga quieren ir a trabajar, quieren, digamos, prestar servicios en la empresa donde están trabajando en estos momentos. Yo lo que le digo que es inaplicable, que si usted tiene 50 trabajadores ocupando y 10 que quieren entrar a trabajar, eso no es aplicable. Por más que todos tuviéramos la voluntad, no es aplicable. Entonces, si algo es inaplicable, no tiene sentido discutirlo. ¿Cómo se zanja este diferendo? Bueno, el diferendo lo vamos a zanjar en diferentes instancias. Lo primero, defendiendo la ley en la Conferencia Internacional del Trabajo. Los trabajadores del mundo están de acuerdo con esta ley. El director anterior de la OIT, Somavía, defiende el sistema de relaciones laborales en el Uruguay e incluso lo recomienda como un sistema en el que se podía aplicar en buena parte del mundo. El actual director de la OIT, que vino al Uruguay, Kurt Ryder, defendió el modelo de negociación colectiva en el Uruguay. Entonces, está bravo plantear que un modelo que atiende la negociación del sistema público, la negociación del sistema privado, que tiene una ley de libertad sindical, una ley de tercerizaciones, que funciona como un sistema de relaciones laborales, sea objetado por las cámaras empresariales cuando los acuerdos llegan, en la mayor parte de los casos, a más del 90%. Es una cuestión ideológica. Y claramente hay empresarios que les gustaría que la negociación colectiva no existiera, o tuviera la mínima expresión, o fuera por empresa. Y bueno, a eso naturalmente nosotros nos vamos a luchar para que no suceda. En algún momento nos pasó, y haber perdido la negociación colectiva en los 90, nos costó que el Producto Bruto Interno del Uruguay creciera cerca del 40% y los salarios no llegaran a los 2 dígitos, ¿no? Con lo cual, ya sabemos que cuando no hay negociación colectiva, los salarios no crecen al mismo ritmo que crece el producto. Y esto es un riesgo que corremos. Aún en este sistema de negociación colectiva, todavía la participación del salario en el PBI está en el entorno del 30%. Entonces, está claro que alguien tiene el resto del 100%, ¿no? Se viene un año donde se va a estar diseñando de cierta forma presupuesto, votando rendición de cuentas. ¿Qué evaluación se hace desde el secretariado y esperan que sea un año de mucha movilización? Bueno, hay un dilema presupuestal en el que el gobierno tiene que tomar partido. Lo primero, debería llamar a los sindicatos de la educación a negociar con el tiempo suficiente, y eso nosotros pensamos que es en el mes de marzo. No es posible negociar un convenio en la educación con 15 días de plazo como se negoció en el 2015. No hay tiempo suficiente para intercambiar la información con los trabajadores, para dar la mayor información posible, para construir el mejor documento posible. Hay que seguir con el crecimiento salarial en los trabajadores de la educación y por lo tanto esa convocatoria tiene que hacerse en este ámbito de la educación y en los que falten por laudar, porque hay unos cuantos que se podrían convocar en el ámbito público, de la forma más acelerada posible. Es decir, cambiar el mecanismo que se utilizó hasta ahora, que primero el gabinete, después el gabinete con los diputados y después la negociación colectiva. Lo que necesitamos es que la negociación colectiva se anticipe y sea capaz de generar posibles acuerdos. Si esto no es posible, ya no va a ser por una cuestión de tiempo. La segunda cuestión es que entendemos que el presupuesto educativo, que el presupuesto nacional va a entrar en un dilema, y el dilema es el siguiente. Con el crecimiento del producto que Uruguay va a tener, no va a poder alcanzar los objetivos políticos que tiene. Alcanzar el 6% del PBI, Sistema Nacional de Cuidados, una educación de calidad, viviendas, inversión pública, y entonces necesariamente o grava a los sectores que más tienen, que en cierta medida son los que mencioné, o sencillamente algunos de los objetivos planteados por el gobierno no los va a poder cumplir. Pero aunque sean temas puntuales, ¿novedades acerca de las situaciones que viven empresas como Fanapel y Molino Dolores? Bueno, ahora cuando suba va a seguir el tema está agendado el tema de Fanapel y el tema de Molino Dolores, son temas que preocupan, son puestos de trabajo en el interior del país, muchos puestos de trabajo, se están viendo alternativas, hace muchos días que los trabajadores de Juan Lacase se están movilizando, que los molineros se están tomando este tema. Está claro que estamos buscando una salida que tenga las siguientes prioridades: mantener los puestos de trabajo, mantenerlos en el lugar y tratar de que esas empresas sean viables. Pereira, ¿se van a estar instalando en barrios en el interior del país? ¿La idea es llegar a la gente? ¿Cuál es el objetivo principal de esa movilización? Bueno, hoy somos 420.000 afiliados y nos sabemos organizar bien
en sectores como fábricas, oficinas, liceos, escuelas, pero nos falta llegar a la afiliación que está en los barrios, ¿no? Por ejemplo, en el sector doméstico hay casas que tienen una sola trabajadora. Para llegar tiene que haber movimiento sindical ubicado en territorio. Lo mismo en el sector rural, lo mismo en el sector de las nuevas tecnologías y fundamentalmente lo que es el teletrabajo, que pueden no tener salarios bajos, pero pueden tener empleos de baja calidad. Me refiero a que no respeten sus condiciones laborales. Entonces, llegar a esos sectores supone tener un buen diálogo con la iglesia, tener un buen diálogo con las cooperativas, tener un buen diálogo con los productores, con los pequeños comerciantes y tratar de que el PIT-CNT, además del lugar de trabajo, actúe en territorio. Y esto probablemente ensanche la afiliación sindical, pero sobre todo ensanche la incidencia del PIT-CNT en las localidades, en los barrios, en las capitales del interior del país. Es un tema que da mucho trabajo, lo vamos a ir procesando paulatinamente, pero hay organismos que el estatuto prevé que posibilita esa inserción capilar, que es la que puede intentar mejorar la calidad de vida de los uruguayos en el lugar donde viven, además del lugar donde trabajan. Gracias por tu tiempo. A las órdenes. Gracias.